Bueno, vamos a iniciar con las conferencias. A continuación, el doctor Oscar Padrón tiene su conferencia, así que gusta, podemos seguir a los puestos. El doctor Cristian y el doctor Guevara van a presidir la mesa en este momento. Buenos días, agradecerle a la asociación, a este esfuerzo grande que hemos hecho de estar aquí, y nos preguntábamos cuando organizábamos el Congreso el quinto, después de estar ausente por la pandemia y volvernos a agremiar otra vez y estar presentes, nos preguntábamos dónde teníamos que hacer el Congreso, y donde siempre lo habíamos planeado desde un principio, tratar de recorrer todo el país y llevando el Congreso a cada una de las ciudades donde exista un cirujano hepatobiliar y pancreático, y tratar de crear en el país el ambiente de que existimos y de que debe existir alguien que maneje este tipo de patologías de una manera académica, de una manera adecuada, basados en la evidencia y basados en todo lo que hacemos y todo lo que hace el mundo hoy en día en la cirugía hepatobiliar. Entonces estamos hoy aquí en Neiva y agradecidos, Darío y Luis Ramiro, de estar aquí. Gracias por ese recibimiento que creo que quedó muy alto, Neiva. No sé qué vamos a hacer el año entrante con el otro congreso. Entrando al tema que nos trae ahora, es este trabajo que tenemos nosotros creado desde que llegamos y empezamos la cirugía hepatobiliar y pancreática en nuestras clínicas. Yo represento a un grueso número de pacientes que están acumulados en EPS Sanitas, que más o menos son 6 millones de afiliados en todo el país, y tratamos de llevar los pacientes a uno o dos sitios en Colombia donde se puedan acumular el mayor número de pacientes y tener la mayor casuística y tener un mejor seguimiento de los pacientes. Así surge la idea de hacer este trabajo, que tiene la idea de este trabajo es llevar a 10 hasta 15 años de seguimiento a los pacientes que tenemos. El trabajo lo llamamos un desenlace perioperatorio en resecciones metastásicas hepáticas con lesiones secundarias de cáncer colorectal, de cáncer neuroendocrino y de cáncer no colorectal no neuroendocrino. Hablando un poquito de epidemiología, esto es lo que tenemos de cáncer de colon en el mundo. Representa más o menos 148.000 nuevos casos en el año. En Colombia, al frente está, al igual que en el mundo, es la tercera causa de cáncer en el mundo, la tercera en mortalidad también en el mundo. No tenemos datos de mortalidad nosotros en nuestro país, tenemos básicamente la casuística, el número de casos de cáncer de colon, y ocupa el tercer lugar de diagnóstico de cáncer en nuestro país. El 30%, igual que en el resto del mundo, de nosotros acude a nosotros con una metástasis, y de esa metástasis el 30% es sincrónica, el 20% es metacrónica, y más o menos solamente son candidatos a cirugía de ese grueso pacientes el 20 al 30% de la cirugía. Y aquí tenemos un resumen al final muy importante, donde la supervivencia a 10 meses de todos estos pacientes sin ningún tipo de tratamiento oscila más o menos a 10 meses, y la sobrevida a 5 años cuando reciben algún tipo de tratamiento que conlleva quimioterapia y cirugía, podemos llevarlo hasta 60% de sobrevida global a 5 años. Este es el pilar fundamental sobre el cual basamos nuestro tratamiento. Nosotros los cirujanos logramos, gracias a la quimioterapia, el aumento en la sobrevida global. Y esta quimioterapia, sumada a la cirugía de resección R0 de nuestros pacientes, es lo que lleva a mejorar la sobrevida y la expectativa de vida de estos pacientes. Utilizamos estos tres esquemas. El que más utilizamos es el FOLFOX. Ahí caen la mayoría de los pacientes con una adecuada respuesta a la quimioterapia, y solo utilizamos la tercera línea, el FOLFOXIRI. Utilizamos como tercera línea cuando vemos los pacientes como tercera línea de tratamiento por la toxicidad que tiene, teniendo en cuenta que este último esquema es el esquema que mejor sobrevida tiene en los pacientes, pero no lo utilizamos de entrada por la toxicidad que tiene en nuestros pacientes. Es difícil su tolerancia.
Adicional a esto, nosotros en el mundo, o sea, en el mundo se ha creado que no solamente la quimioterapia con drogas es suficiente para tratar de disminuir un poco el crecimiento tumoral, sino que tratamos de disminuir y frenar el crecimiento tumoral haciendo una inmunomodulación de la terapia quimioterapéutica. Entonces llega a nosotros tanto la terapia como para pacientes que tienen mutación de los genes KRAS, BRAF y NRAS, como la terapia para los que no tienen mutación genética, pero que sí tienen inestabilidad microsatelital. Entonces, estas son las baterías de tratamientos que utilizamos en todos nuestros pacientes que van a ser diagnosticados de cáncer de colon y cáncer de colon metastásico. Cuando nosotros como cirujanos generales o los cirujanos hepatobiliares, o los cirujanos generales, cuando se encuentran con una metástasis colorectal, pues hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Y las primeras preguntas es: ¿el primario es un tumor? ¿Es el primario un tumor sincrónico? ¿Es la metástasis resecable o no? ¿Podríamos utilizar la quimioterapia neoadyuvante en este paciente? ¿La cirugía se puede utilizar ya o hay que esperar una segunda etapa a la cirugía? ¿Qué hacemos primero, el colon o el hígado? Son las preguntas que hacemos nosotros cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad colorectal metastásica. Después de respondernos estas preguntas, nos encontramos con estos 4 escenarios, que son los escenarios que a diario vemos en nuestra práctica. La metástasis colorectal sincrónica es a partir de un tumor asintomático primario con una metástasis resecable, un asintomático primario con metástasis no resecable, un sintomático primario con una metástasis resecable o un sintomático primario no resecable con un primario resecable. O sea, estas son las posibles 4 escenarios en los cuales nos encontramos y vamos a hacer un recorrido por estos 4 escenarios para saber cómo los tratamos nosotros. El primer escenario, que es el escenario del asintomático colorectal con la metástasis resecable, generalmente si el paciente tiene en recto, esa terapia generalmente del recto es una terapia sistémica prequirúrgica y una radioterapia prequirúrgica. Hoy en día en el T2 y T3 estamos utilizando la quimio-radioterapia total en el cáncer de recto y estamos obteniendo en el 30% de nuestros pacientes menos, entre el 25%, no lo tenemos todavía totalmente, no tenemos un grueso de pacientes, pero más o menos el 20% de los pacientes que llevamos desde quimio-radioterapia total, que llevamos solamente 3 años en esto, en quimio-radioterapia total, tenemos respuesta completa del recto y respuesta parcial de la metástasis. Al recto no lo estamos operando, pero la metástasis sí la estamos operando, la metástasis del hígado. También tenemos las resecciones simultáneas, si hacerlas o no hacerlas, cuándo hacer la resección simultánea de esta metástasis. Siempre a todos los pacientes de nuestra serie llevan quimioterapia preoperatoria. Ya vamos a encontrar la explicación de por qué pensamos nosotros que todos los pacientes, así la metástasis sea resecable y el tumor colorectal sea resecable. Para nosotros la quimioterapia preoperatoria juega un papel fundamental en la sobrevida global de nuestros pacientes. Y siempre preferimos en esa cirugía que vamos a hacer de la metástasis colorectales acudir primero al hígado antes de acudir al colon. Primero tratamos de que la resección del hígado sea una resección R0 y cuando probamos que la resección es R0 preoperatoriamente llevamos al paciente a cirugía. Si la resección no la podemos llevar a una resección R0 en el hígado, ni siquiera hacemos la cirugía del colon. El paciente queda catalogado como un paciente en cuidados paliativos sin manejo quirúrgico. Entonces entra la dualidad de qué hacer, porque si hacemos simultáneamente, ya sabemos que a todos los pacientes les damos quimioterapia preoperatoria y una vez nos enfrentamos al paciente, ¿qué hacemos primero? Si hacemos simultáneamente la cirugía tanto del colon como del hígado o esperamos un poco y hacemos primero el hígado y después el colon, pues esta es una última publicación que sale de un metaanálisis grande en China. Son 1.569 pacientes, de los cuales observaron entre el año 2000 y 2019. Si ven ustedes, son casi 20 años de seguimiento. Son 1.057 resecciones que hicieron en 2 tiempos y 512 que hicieron simultáneamente. Como ven, a mano izquierda, toda la sobrevida global, periodo libre de enfermedad, estancia hospitalaria, fue mayor en los pacientes que se rellevaron en 2 etapas comparados con los pacientes que se les hizo resección simultánea. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se lee. Estos pacientes que recibieron resección simultánea fueron todos de metástasis única
todos recibieron quimioterapia preoperatoria. Los pacientes que recibieron resecciones de más de 2 o 3 segmentos hepáticos fueron llevados en 2 etapas, no simultáneos. Luego, son pacientes que no se pueden, no son homogéneos y por eso el resultado que tuvieron de este estudio, de este metaanálisis. Como conclusión, seguimos pensando que para llevar simultáneamente a un paciente a cirugía, tanto la resección de la metástasis como la resección del primario, es fundamental que se valore el tipo de cirugía hepática que se va a hacer, el trauma quirúrgico que va a impactar en el paciente y tomar la mejor decisión. Hacerlo simultánea no es un pecado. Hablando de ese primer escenario del asintomático colorectal con la metástasis, ¿por qué preferimos siempre el hígado primero? ¿Y por qué preferimos siempre la quimioterapia antes de llevar el paciente a cualquier tipo de intervención? Esta es la explicación biológica de eso. Básicamente, preferimos someter siempre a la quimioterapia, ya lo había dicho, y lo principal es que nos fundamentamos sobre la teoría de Piaget, que es la teoría de la semilla y el suelo, que básicamente que la célula tumoral viaja por el torrente sanguíneo y se deposita en el órgano donde tiene mejor capacidad de crecer. Esta es la teoría que a partir del doctor Piaget, en la teoría del cáncer de seno metastásico, donde nosotros fundamentamos el estudio de las metástasis hepáticas en el hígado. Entonces el hígado y el colon tiene dos criterios, importantes temas que tenemos que abarcar, que es la heterogenicidad genética intratumoral que tiene el cáncer colorectal y el microambiente hepático que existe para la metástasis colorectal. Como ven, es difícil detallar todo esto, pero básicamente lo que quiere decir esto son cosas que nosotros como cirujanos empezamos a discutir si vale la pena lo que estamos haciendo, y muy seguramente en el cáncer colorectal dentro de 15, 20 años la cirugía solamente se deja para la urgencia, porque así como va evolucionando la biología y el conocimiento biológico, creo que el cáncer colorectal dentro de 10 años no va a ser parte del tratamiento y del arsenal terapéutico de los cirujanos que haríamos solamente para manejar la urgencia. Como ven, dentro de la heterogenicidad genética del cáncer colorectal, el cáncer colorectal puede viajar no solamente al hígado por los ganglios linfáticos, sino que puede viajar por el torrente sanguíneo. Y si viaja por el torrente sanguíneo, ¿vale la pena hacer la linfadenectomía? Es lo que se preguntan los biólogos. ¿Juega un papel fundamental la linfadenectomía en el cáncer colorectal? No lo sabemos. También el cáncer colorectal no viaja, no solamente tiene la capacidad de hacer metástasis a partir de un clon celular, sino que puede hacer metástasis a partir de varios clones celulares. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente existe una sola célula tumoral con capacidad de hacer metástasis, sino que existen muchas células tumorales dentro de las células de cáncer de colon que pueden hacer metástasis. Y cada una de las células se comporta de manera diferente. Esto es lo que se llama heterogenicidad genética del cáncer colorectal. O sea que una biopsia de una zona de metástasis puede comportarse biológicamente diferente a la misma metástasis en el mismo órgano. Es por eso que el cáncer colorectal puede dar metástasis en el pulmón, en los huesos, en el hígado, y es por eso que a veces se queda solo en el hígado. Y cuando se queda solo en el hígado es por esto que tienen ustedes a mano derecha. El hígado es el ambiente ideal para el estancamiento de la metástasis hepática. Es allí donde no solamente frena la actividad del macrófago, sino que convierte el hígado en su microambiente de crecimiento y permanece constantemente en el hígado. Cuando nosotros diagnosticamos una metástasis en el hígado, esa metástasis ya lleva mínimo 4 años de estar ahí. Entonces, con esta explicación biológica de la metástasis, ¿por qué no atacar primero el hígado? ¿Por qué no tratar primeramente sistémicamente esto que está causando enfermedades de hace 4 años y lo estamos haciendo evidente ahora? Esa es la explicación por la cual nosotros creemos que la quimioterapia juega un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con cáncer colorectal metastásico y debe ser el pilar inicial de tratamiento. Después de iniciar la quimioterapia, entonces ahí sí, si el paciente tiene respuesta a la quimioterapia,
entramos nosotros a hacer cirugía. Esta es la cirugía más grande que nosotros podemos hacer en el cáncer colorectal y básicamente es cómo llevar a un paciente que tiene una enfermedad polimetastásica en el hígado, cómo podemos llevar a ese paciente polimetastásico a una cirugía de R0. Entonces parte de aquí la cirugía de ALP, que es la cirugía básicamente para recuperar hígado antes de la cirugía y poder hacer una cirugía de R0. Esta es la serie más grande de ALP que hay, donde hay 510 pacientes estudiados, en los cuales 38 meses de seguimiento, donde es clarísimo que los pacientes que van a cirugía y a esta cirugía tan enorme tienen una mejor sobrevida que los pacientes que se quedan en quimioterapia. Luego sigue siendo la cirugía un papel también fundamental en el tratamiento y en la sobrevida global de los pacientes que van a ser llevados a cirugía. Este es la sobrevida global, periodo libre de enfermedades, los pacientes que fueron a ALP, que es la cirugía más grande que nosotros podemos hacer, donde vemos que los pacientes que responden a quimioterapia, que los pacientes que pueden ser llevados a cirugía, que los pacientes que se hacen recesión R0, la sobrevida promedio es de 38 meses, versus los pacientes que nunca pudieron ser llevados a cirugía, que tienen una sobrevida promedio de 12 meses. En el segundo escenario es el asintomático colorectal, pero no tiene la metástasis, no puede ser resecable. En este paciente el objetivo es hacer que la metástasis sea resecable. En esos pacientes hacemos quimioterapia, debe iniciar primero, como siempre lo hemos dicho, no hacemos cirugía simultánea. Primero, una vez el paciente responde a la quimioterapia, hacemos primero el hígado y después el paciente de recto, vuelvo y lo digo, primero se somete a quimio y radioterapia y primero operamos el hígado y después operamos el recto si no existe respuesta completa en esa quimio y radioterapia total. El tercer escenario es el sintomático colorectal, siendo la metástasis resecable. Entonces, ¿qué hacemos con el sangrado? ¿Qué hacemos con la perforación? ¿Qué hacemos con la obstrucción? Con el sangrado para nosotros no es una indicación de cirugía, todos los pacientes con sangrado los manejamos médicamente y los pacientes van siempre a quimioterapia y no es un sangrado un motivo por el cual llevamos a los pacientes a cirugía de urgencia. En la perforación tratamos de siempre remover el primario como cirugía inicial. Una vez removemos el primario, si no lo podemos hacer, utilizamos un estoma. Y en la obstrucción, el stent es una opción para nosotros, la colostomía es una opción para nosotros y dejamos como en última instancia en los cuadros obstructivos la resección. Y básicamente porque los cuadros obstructivos es difícil manipular las asas intestinales por la gran distensión que tienen, por eso preferimos o la ostomía o el stent durante el tratamiento del cáncer de colon. Y el cuarto escenario, que es el sintomático colorectal y no resecable la metástasis, el objetivo nuevamente es hacer resecable la metástasis. Mire, y el tratamiento del colon, pues lo hacemos dependiendo de la sintomatología que tenga la lesión, si es una perforación, si es una obstrucción, como ya lo había dicho, y hacemos quimioterapia. A todos los pacientes los sometemos a una quimioterapia durante 6 ciclos, y luego de 6 ciclos de quimioterapia los pacientes van a resección quirúrgica. En el estudio que estamos haciendo, solamente el 2 al 3% de los pacientes tienen alguna implicación en la quimioterapia que hace que se atrase el procedimiento quirúrgico, pero la gran mayoría de pacientes no tienen ningún problema en su función hepática y en los resultados globales los estamos viendo, tampoco tenemos alteraciones en los resultados globales. Otra de las enfermedades que operamos es el tumor neuroendocrino y el tumor neuroendocrino cuando hace metástasis. Y el tratamiento del tumor neuroendocrino depende de estos 3 factores: de la localización anatómica de ese tumor neuroendocrino, del patrón que tenga esa metástasis y del grado tumoral que tenga el tumor neuroendocrino. Como ven, esta es la serie en la cual la resección del primario funcional o no funcional, R0, R1, R2, la resección del primario mejora la sobrevida global de los pacientes con tumor neuroendocrino. Esta es la explicación por la cual, si tenemos un tumor neuroendocrino, la resección del tumor neuroendocrino asintomático mejora la sobrevida global de nuestros pacientes. Y de aquí basamos en que cada vez que diagnosticamos un tumor neuroendocrino, tratamos de estadificarlo. La última estadificación siempre la hacemos con PET-TAC con galio y tratamos de localizar la enfermedad tumoral y tratamos de hacer una resección R0, siempre resecando el primario. La sobrevida global y los periodos libres de enfermedad de los pacientes que se les hace citorreducción
de la enfermedad metastásica, y cuando esa citorreducción supera el 70%, la sobrevida global mejora en nuestros pacientes. Entonces, todos los pacientes que tenemos de tumor neuroendocrino, tratamos de que si las metástasis son múltiples, tratamos de hacer un debulking de la lesión superior al 70% y mejoramos la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad, como bien está escrito en la literatura. Entonces, en el tumor neuroendocrino existe el trasplante. Entonces, ¿cuándo sometemos el paciente a trasplante o cuándo remitimos el paciente a trasplante hepático? Utilizamos los criterios que utiliza tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana de Tumores Neuroendocrinos, que básicamente aquí está el resumen de básicamente a cuáles pacientes llevamos a trasplante hepático con estas 4 indicaciones. Y hacemos al tumor neuroendocrino terapias dirigidas al hígado cuando no podemos hacerse debulking entre el 70 y el 80%. Esos pacientes que no reciben un debulking, que no podemos llevar a cirugía, a una cirugía por una resección entre el 70 y 80%, utilizamos ablación con microondas, con radiofrecuencia, o hacemos básicamente quimioembolización o simplemente embolización de la lesión en el hígado. Pero generalmente son los pacientes que no son sometidos a cirugía. Todos nuestros pacientes reciben algún tipo de terapia oncológica, tanto a los que se llevan a cirugía con resección R0 como a los que se les hace debulking de la lesión. Todos reciben básicamente análogos de la somatostatina, tanto octreotide como leandrotide, y solo dejamos sunitinib a aquellos pacientes que no responden a las primeras 2 terapias, o con octreotide o con leandrotide. Dentro del no colorectal no neuroendocrino que también operamos, ¿a cuáles operamos más? Pues el sarcoma es nuestro primer cáncer que operamos metastásico, es el GIST, el primero que operamos, y el segundo es el tumor de ovario. Dentro del tumor ovario el que más operamos es el seroso papilar, y lo hacemos junto con cirugía de Sugar-Baker. Tenemos series de casos de cirugía de Sugar-Baker con resección tumoral de más de 3 o 4 metástasis. Tenemos Sugar-Baker con hepatectomía derecha, tenemos Sugar-Baker más ALP en nuestra serie. O sea, hemos básicamente rotos paradigmas bajo este estudio para el tratamiento de la metástasis en el hígado y la sobrevida global de nuestros pacientes. Dentro del no colorectal no endocrino lo que más operamos, pues como le digo, es el geniturinario y el tumor estromal, y aquí están las series internacionales donde muestran que la sobrevida de los pacientes con metástasis no colorectal no endocrino juega un papel fundamental en la sobrevida global, no en la curación, pero sí en la sobrevida y en el periodo libre de enfermedad de estos pacientes. Y tratamos de que todas las resecciones hepáticas que hacemos sean laparoscópicas, que es lo que más hacemos nosotros. Casi el 60% de nuestras resecciones hepáticas son laparoscópicas, y esas que no son laparoscópicas son pacientes que han tenido el abdomen abierto porque la cirugía fue de urgencia, son pacientes que han tenido varias cirugías intraabdominales y es muy difícil entrar por laparoscopia, pero tratamos de que los pacientes reciban siempre la cirugía laparoscópica como la primera opción de tratamiento, porque está clarísimo que reduce la estancia hospitalaria, reduce el sangrado posoperatorio, y a partir de reducir el sangrado posoperatorio reducen todas las complicaciones que podemos tener después de una resección hepática. Este es el diseño del estudio. Quiero que el residente que está con nosotros, que es el residente que lleva a cargo el trabajo durante toda su residencia, tenga la oportunidad de, en cortos minutos, 2 minutos, de mostrarnos en qué vamos y cómo va nuestro trabajo. Buenos días para todos, yo soy Eduardo Espín, soy residente de Cirugía General de Unisanitas. Entonces, como bien decía el doctor Padrón, con todo este marco teórico, ¿en qué vamos nosotros? Diseñamos un estudio de cohortes ambispectivo analítico que empezó a recolectar pacientes en 2013, vamos hasta ahora con los datos de 2021 y vamos a iniciar con la recolección de 2022 y 2023 para completar una serie de 10 años en total. Inicialmente estamos evaluando los desenlaces a 90 días, que es lo que vengo a presentarles hoy, pues el seguimiento a 5 años todavía no hemos completado los últimos pacientes, entonces esos desenlaces estamos evaluando sobrevida global y supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos que el 52% de los pacientes eran hombres con una edad media de 58,6 años. Vemos que el 80% de los tumores que operamos son tumores colorectales, con 5 tumores neuroendocrinos y 9 tumores no colorectales no neuroendocrinos. El 50% de los pacientes llegaron a nosotros con metástasis sincrónica, mucho más, una estadística mucho mayor a la reportada normalmente en la literatura, y el 22% desarrollaron tumores metacrónicos. Desafortunadamente muchos pacientes llegan a nosotros con la resección del primario extrainstitucional, por lo tanto hay datos con los que no contamos, datos de patología y de análisis genético y molecular. Vemos que el 56% tuvieron una cirugía del primario antes de la cirugía de la metástasis, porque muchos son operados extrainstitucionales y llegan al servicio de hepatobiliar para el manejo de la enfermedad metastásica. Y vemos que 25% de los pacientes se operó primero el hígado antes que el primario. Entonces, ¿cómo llegaron a nosotros esos pacientes? Vemos que casi la mitad de los pacientes estaban en un estadio N0, aquellos que fueron llevados a resección del colon. Por lo tanto, vemos que, como nos contaba el doctor Padrón, no es necesario que haya compromiso de los ganglios para que haya metástasis hepática. Por eso es que se está reevaluando en este momento la resección, la linfadenectomía. Y el 54% eran tumores esporádicos con alteraciones del BRAF y del KRAS en el 38% de los pacientes e inestabilidad microsatelital en 4 pacientes. ¿Qué tenemos? Los pacientes fueron llevados a quimioterapia prequirúrgica en el 66% de los casos, el resto no se pudieron llevar fuera por características de los pacientes porque no toleraban la quimioterapia. Todos estos pacientes se presentan en una junta médico-quirúrgica en conjunto con oncología y se evalúa la posibilidad de ser llevados a esquema de quimioterapia. La quimioterapia se va a hacer con FOLFOX y FOLFIRI, y los 8 pacientes que son llevados a otros esquemas principalmente es CAPEOX, porque, como lo decía el doctor Padrón, no usamos el FOLFIRINOX y el FOLFOXIRI en estos casos. Y la mitad de los pacientes recibieron algún tipo de inmunoterapia. Lo que podemos ver es que realizamos 25 segmentectomías, 35 hepatectomías, 7 metastasectomías y 5 ALPS, siempre prefiriendo las resecciones anatómicas antes que las metastasectomías. Y el 57% de los pacientes fueron llevados inicialmente a cirugía por laparoscopia. 5 de estos pacientes requirieron conversión a cirugía abierta por condiciones que no permitieron el acceso laparoscópico, pero siempre preferimos el acceso laparoscópico inicialmente. Podemos ver que el 52% de los pacientes no tuvo ninguna complicación en su posoperatorio, y el resto tuvieron complicaciones Clavendin-Do grado 1, o sea, náuseas, vómito, estreñimiento, ilio, ¿sí? Pero pocas complicaciones mayores. Grado 4 tuvimos únicamente 3 pacientes y tuvimos 6 pacientes con mortalidad, un 8% de mortalidad en la hospitalización inicial, y solamente un paciente que tuvo mortalidad en los primeros 90 días. Las complicaciones en los primeros 90 días, vemos que tuvimos 12 infecciones del sitio operatorio órgano-espacio, un biloma, un sangrado cerebral, que fue la causa de la mortalidad de este paciente, o sea, no fue asociada ni a complicaciones de la cirugía en sí, ni a problemas por la enfermedad maligna, sino un desenlace pues, que no habíamos previsto. Y dentro de esto, ¿cómo manejamos estos pacientes? Entonces tenemos que el 80% de los pacientes tenían metástasis en uno único de los lóbulos hepáticos, que la mayoría de los pacientes tenían metástasis de más de 3 centímetros, que el 56% fueron llevados a esquema de quimioterapia adyuvante. Tuvimos una recurrencia hepática del 53%, y algo que quería resaltar es que tenemos 10 pacientes que fueron llevados a manejo nuevamente a resección hepática de la metástasis, con un 13%, o sea que realmente son 82 resecciones hepáticas en estos 72% de los pacientes. ¿Qué conclusiones tenemos hasta el momento, a la espera de los resultados del seguimiento a 5 años? Es que el 80% de los pacientes no tiene complicaciones o tiene complicaciones menores con un Clavendin-Do grado 1 o grado 2. En un centro de alto volumen, con un grupo de especialistas entrenado, la resección hepática es perfectamente plausible, y la resección por laparoscopia no solo es una opción, sino se debe fomentar siempre y cuando se tenga el entrenamiento. Muchas gracias.